Hoy durante el día fue 26 de Iyar, fueron 41 días, perdón, 27 de Iyar, 42 días del Omer. Hoy durante el día terminamos la sexta semana de la cuenta del Omer. Y la Yom Yom dice así, cuenta el Rebbe anterior, mi padre, el Rebbe Rashab, que trae acá, Rabbi Shalom Ber, contó que Chiche, vos escuchó dijiste 47 días del Homer, no puede ser nunca. hoy 42. Ah, 42. Ayer a la noche contamos 42. No digo lo de esta noche porque todavía no conté. Mi padre contó que escuchó de su padre, el Rebbe Maharaj, en nombre del Rebbe Tzemach Tzedek, que oyó al Alter Rebbe referirse a sí mismo con el nombre de hijo del Maggid, su Rebbe, y con el nombre de nieto del Baal Shem Tov. O sea, a su Rebbe lo llamaba Tate, padre, al Rebbe de su Rebbe, el Baal Shem Tov, lo llamaba Zeide, y él se consideraba su nieto. Lo que podemos agregar acá, dice, y esto lo explica el Rebbe, dice, en base a lo que dicen los sabios, Kol alomet et bet javeró keilu noldo, todo aquel que le enseña Torah al hijo de su compañero es como que lo tuvo, es como si fuera su propio hijo. Entonces así también entendemos por qué el Alter Rebbe era hijo del Maggid y nieto del Baal Shem Tov. Pero acá, explica el Rebbe, no dice solamente Keilu, como si, sino dice directamente hijo y nieto. ¿Por qué? Porque cuando un padre tiene un hijo, si uno mira el capítulo 2 del Tania, va a ver que ahí habla que el padre le transmite al hijo toda su esencia. Toda la esencia del padre se continúa en el hijo, cosa que no lo puede hacer otra persona. Por eso, aquel que le enseña al hijo de su compañero es como que lo hubiese tenido, lo hubiese parido, para que se entienda mejor. Pero en el ¿por qué? Porque no es la esencia, sino la sabiduría que uno recibe del maestro. Pero cuando hablamos del Alter Rebbe con el Maggid y con el Baal Shem Tov, el Alter Rebbe tomó la esencia, no solamente la esencia, sino el primiut, la parte interior del Baal Shem Tov. Entonces, por eso decimos que el Alter Rebbe, explica el Rebbe, por eso el Alter Rebbe no era como el hijo del Maggid o como nieto del Baal Shem Tov, sino realmente era hijo del Maggid y nieto del Baal Shem Tov, porque supo tomar lo interno, el primiut de ellos. Acá le damos un Mazel Tov a Eduardo de Avellaneda, Alac, que hoy fue el Brit Milá del nieto. ¿Cómo lo llamaron, Eduardo? Mazel Tov, Mazel Tov. Gracias. Eliau y Jacob. Eliau y Jacob. Muy Exactamente. bien. Con esos nombres tiene el futuro asegurado. Que sea como Eliau a Naví y como Jacob Avinu. Amén. Amén. Al hacer sus nombres, ya está encaminado. Y ni que hablar con los padres y los abuelos que tiene, que seguro lo van a ayudar para que sea un Hasid, Irei Shamayim y Lamdan. Hasid, temeroso del cielo y estudioso de la Torah. Gracias, es muy amable. Amén, amén. Baruch Hashem. Estamos de fiesta, entonces. Vayamos a un tema interesante, ¿no? La gente
tenemos todo tipo de gente. Como se dice el famoso dicho, que hay que saber mirar, algunos miran la mitad del vaso lleno y otros miran la mitad del vaso vacío. Entonces, en función a lo que miran, así le va la vida. Y esa perspectiva de la vida tienen. Y uno permanentemente, en todo lo que va, en todos los desafíos que va teniendo en la vida, los desafíos, los obstáculos que se presentan. ¿Qué tal, Carlitos? Todo lo que tenemos en la vida, tenemos esa disyuntiva. ¿Qué miramos? ¿El lado bueno, el lado lleno, el vaso, lo que está lleno del vaso? ¿O miramos lo que está vacío? ¿No? Hay gente que está permanentemente quejándose, no mira todo lo bueno que tiene. Es verdad, por ahí las quejas son verdaderas y son valederas, son cosas reales, pero no está mirando todo lo que sí en realidad tiene. Entonces, esa es la disyuntiva que tenemos en la vida. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar nosotros todo esto? Entonces, todo depende de cómo miramos las cosas. Si lo miramos del lado de nuestra alma, de nuestro nefesh, entonces, ¿cuál es el yesod? ¿Cuál es el fundamento que tiene el alma de cada yehudí? ¿Cómo podemos construir nosotros una vida positiva? Una vida para saber apreciar todo lo que tenemos, todo lo que ¿Qué ayer pasó, nos dio. Carito? ¿Y qué problema hay con usted? Eduardo, apaga el micrófono. Edu, el mic. Ahí apagó el micrófono, muy bien. Ahí está. Mejor mantener el micrófono apagado por las dudas. Bueno, entonces, ¿cómo construimos nosotros una vida que podamos ver todo lo bueno que tenemos y lo que no está bueno, ver cómo enfrentarlo o los desafíos que se nos presentan? Y siempre, así como Hashem, cuando construyó al mundo, dice el Zohar, Istakel Beoraita Bara Olma, Hashem miró al mundo y en función al mundo, a los planos del mundo, a los planos de la Torá construyó al mundo. Así también nosotros tenemos que mirar la parshá de la semana. Y en la parshá de la semana vamos a encontrar las respuestas para nuestras necesidades generales. Y lo bueno está que la enseñanza de la semana no es solamente para esta semana, sino para toda la vida. La parshá de la semana, como ya hemos hablado, nos cuenta que Hashem ordenó a Moshe que hay que contar al pueblo de Israel. ¿Cómo era esta cuenta? La cuenta de quién contaba. Entonces la Torá dice claramente, sin entrar en grandes, en todas las explicaciones, dice, era Moshe, Aarón, y los Nesim, los 12 jefes de las tribus, eran los que contaban al pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo contaban? Porque en realidad Hashem necesita un censo. Hoy en día, cuando hacemos un censo, es no solamente para tener el número, cuántos habitantes hay, porque eso que nos suma, es una simple estadística. Pero un censo nos sirve para saber un montón de otras cosas. Bueno, yo no soy especialista, acá tenemos al amigo Kleiner, que es un especializado, me imagino, en todas estas cosas, o por lo menos más versado que yo, seguro. Entonces, pero hay un montón de cosas, de elementos, de herramientas, que a través del censo nos va a servir para poder, si es un buen censo, para luchar, para ver cuántos chicos están en el sistema escolar, cuánta gente es pobre, indigente, cuánta gente tiene casa, cuánta gente no tiene casa, bueno, etcétera, un montón de cosas que para un buen gobernante seguro que le va a servir. Vayamos a lo nuestro. Hashem, ¿para qué necesita el censo? Pero más aún, ¿cómo se contaba? Y acá trae una clave fundamental, central en el judaísmo. No se contaba uno a uno,
sino primero se contaba, había un paso previo. Dice Lemishpejotam, había que contar las familias. Y después, ¿cuántos miembros hay en cada familia? Muy interesante esto. ¿Para qué tiene que decirnos? Si al final de cuentas la Torá no nos dice hay tantas familias, la Torá nos dice hay tantos integrantes del Am Israel, del pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué pone la palabra Lemishpejotam en las familias? Y esto es para enseñarnos algo maravilloso. La familia es el yesod, es el fundamento del pueblo de Israel. La primer mitzvah de todas que tenemos en la Torá es prurbu, es reproducirse. Y antes de reproducirse, Hashem le dio al hombre, a la mujer, y le dijo, vas a vivir con ella, te vas a reproducir. Y así vas a armar una familia. Entonces la familia es el fundamento del hogar. Y lo más importante, nosotros durante 20, 25, 30 años, no sé, cada uno el tiempo que le tarda, se va preparando para la vida. Desde que nace y se amamanta con su mamá, hasta que pasa por el jardín de infantes, la primaria, secundaria, la universidad, por supuesto la yeshiva, ni que hablar. Uno se va preparando para la vida, pero lo más importante es lo que le queda a una persona, a la familia. Para eso uno se prepara. De paso tiene que haber otras cosas, tiene que haber parnasá, tiene que haber salud, tiene que haber muchas cosas, pero lo fundamental, lo central es la familia. Nosotros terminamos de trabajar y nos vamos a casa, y queremos estar con nuestras esposas, con los hijos, cada uno con quien vive. También dice que la cuenta era desde los 20 años en adelante. 20 años es aquellos que iban a la guerra. Pero ¿por qué nos enfatiza que de 20 años en adelante? ¿Por qué no nos cuenta a los menores de 20 años? Indudablemente que acá hay un mensaje de 20 años. Para poder entender todo esto, formarse en síntesis, la persona siempre hay un meta. Meta es, la persona está, está nerviosa, está entre el mundo material y el mundo espiritual. Siempre hay uno está en el medio y el mundo material tira para un lado y el mundo espiritual tira para el otro. No importa, cada uno tiene el desafío, lo tiene a su manera. Pero esto va tirando de un lado para el otro. Y con esa disyuntiva vivimos permanentemente. En otras palabras, tenemos nosotros el alma divina y el alma animal, y cada una quiere vencer, y como trae el Alter Rebbe en el Tania, que es como una lucha, ¿no? Como que están en el ring y abrazados, y cada uno quiere, abrazados no porque se encontraron después de mucho tiempo, sino abrazados porque uno quiere voltear al otro. Cada uno quiere voltear al otro. Entonces, ¿cómo podemos entender todo esto? Para entender esto, justamente la disyuntiva que hay entre el mundo material y el espiritual, hay una historia maravillosa, muy linda, de uno de los más grandes sabios contemporáneos, que escribió un libro que se llama El Shach. El Shach es dos iniciales de las palabras Siftei Cohen. No me acuerdo cuál era el nombre de él, pero a Cohen, era un Cohen. Y él escribió un comentario sobre el Shulchan Aruch. Era Cohen, sí. Él escribió un comentario sobre el Shulchan Aruch, pero no es simplemente un comentario sobre el Shulchan Aruch. Cuando se estudia para smijá, para sacar para recibirse de rabino, se estudia el Shulchan Aruch con dos grandes comentaristas, el Shach y el Taz. La historia que pasó es con el Shach. El Shach, ya cuando tenía 24 años, ya escribió su comentario sobre el Shulchan Aruch. Una mente privilegiada, un yehudí posek, un legislador de los más grandes que tuvimos. Vivió hace unos 400 años atrás. Un día, resulta que el Shach
recibe una herencia. Y la herencia la recibía él junto con su sobrino. El sobrino y él tenían que dividirse la herencia. Ahora, ¿cómo se iban a dividir la herencia? Ahí no estaba muy claro. Entonces empezaron a discutir, pero en buen sentido, ¿no? A charlar el rabino con el sobrino. Y el rabino le dice, mirá, las cosas son así, 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 ¿no? De acuerdo a su conocimiento. Entonces le dice, sí, está bien, pero vos sos el Shah, vos sos el que sabe, entonces yo no puedo competir con vos en los argumentos que yo tengo. Entonces el Shah le dice, no hay ningún problema, vamos a un Beit Din, vamos a un tribunal rabínico y vamos a hacer un Din Torah que el tribunal rabínico decida. Le dice, él vivía en Vilna, entonces le dice, escuchame una cosa, vamos a ir a cualquier tribunal rabínico. Si vos te vas a presentar, a mí no me van a dar ni la hora, porque todos te conocen y todos saben lo que vos sos y lo que sabés. Entonces el sobrino le dice, ¿sabes qué? Vamos a ir a una ciudad muy lejos. En aquella época obviamente no estaban los medios de comunicación que tenemos ahora. Vamos a ir a una ciudad muy lejos, a un lugar donde nadie te conozca a vos. A mí seguro que no, dice el sobrino. Vamos a ir al Rab, al Dayan, al rabino jefe de la ciudad y que él decida. Bueno, el Shah le dice, no hay ningún problema, vamos. Se fueron a un pueblito lejano que nadie los conocía. Averiguaron dónde vivía el Dayan, el Ab Bet Din, el jefe del Tribunal Supremo del pueblito, de la comunidad. Fueron a lo de él, se acercaron, golpearon, dijeron, Rab, tenemos una discusión entre nosotros y necesitamos que venga alguien, un Rab, para explicar, a ver para discernir cuál es el veredicto. Está bien, no hay ningún problema, los hizo pasar y los escuchó a los dos. Cuando el Shah explicó sus argumentos, trajo de todo el mar que es el océano, que es el Talmud, trajo pruebas de todos lados del Talmud, por qué él tenía razón en este pleito, digamos. El sobrino entendió que que había perdido, porque no tenía esos argumentos, pero dijo lo suyo, dijo por qué, con palabras sencillas, de acuerdo a lo que él entendía, le dijo por qué él pensaba, cómo había que dividir la herencia. Bueno, buenísimo. El rabino dice, bueno, tengo que pensarlo. Va a su habitación, lo piensa, y cuando viene con el veredicto. Dice, el veredicto es como el sobrino. El rabino se puso loco. Dice, ¿cómo puede ser esto? Si yo te traje las pruebas del Talmud, de acá, de allá, de allá, de allá. Le dice, escuchen, presten atención, le dice el rabino, el jefe del tribunal de ese pueblito, le dice, mira, te voy a decir la verdad, vos tenés razón en todo lo que decís, pero recibí un libro hace poco y justo ahí había un caso similar al de ustedes, y el rabino que escribió el libro llegó a la conclusión que el que tiene razón es tu sobrino. ¿Un libro? Qué raro, dice él, porque este era un gaón, era un genio de la Torá, no lo conocía. ¿Qué libro es? Espera un segundo, ahora te lo traigo. Le trae el libro, y el libro era el Shah, el mismo libro que él había escrito. Entonces, este maíce, él se lo contó a sus alumnos. Y les dijo así, cuando él estudió el caso y lo escribió en el libro, él estaba totalmente despojado de su interés, no había ningún interés, entonces pudo ver las cosas tal cual son.
Ahora, cuando él estaba trayendo, argumentando frente al rabino, entonces ahí le tocó, le llegó a lo más profundo. Entonces, él buscó la forma, no para engañar Haz de Shalom, pero para mostrar que sus argumentos son válidos. O sea que él mismo reconoció, y eso le mostró a los alumnos, cómo hay una diferencia cuando algo te toca a vos personalmente. Entonces ya mirás a tu ego, mirás a lo tuyo, y no cuando estás despojado. Es interesante que en uno de los Ayom Yom dice que todos los sabios, hasta el Shach y el Taz, o sea, estos dos comentaristas que le nombré antes, todo el comentario lo hicieron con Ruach HaKodesh, una inspiración divina. No quiere decir que los que vinieron después no lo hicieron, pero hasta ellos seguro. Así dice el Rebbe en el Ayom Yom. Y entonces, a mí se me ocurrió pensar también, ¿no? Que como en el momento que escribió el libro lo hizo con Ruach HaKodesh, con la inspiración divina, indudablemente que estaba en un nivel superior. Él no estaba con los pies sobre la tierra, o sea, estaba con los pies sobre la tierra, pero mirando lo que pasa en el cielo. Y esa es la conjunción que tiene que haber entre las dos cosas. Para Hacé lo que yo digo, más, pero no lo que yo hago, entonces. no es así. No Pero, es así. pero cuando te toca la parte tuya, que entra a jugar tus intereses, entras a pensar distinto. Exactamente. Cuando te toca a vos, por eso uno no puede ser juez y parte de la cosa. Exactamente. Uno tiene que ser o es juez o es parte. Porque obviamente que uno va a argumentar, pero no para engañar al otro, no para convencerlo al rabino, sino porque realmente cree que es así. Acá estamos hablando de gente íntegra, de gente intachable. Sadik. Correcto, Por correcto. supuesto, Sadik y un gaón. Apagá el micrófono, Fernando. Les pido que apaguen el micrófono porque si no, después cuando sale la grabación empiezan a aparecer todas las caras y cuando la gente lo ve, confunde. Para entender esto, hay una Mishnah que justamente vamos a estudiar este Shabbat en Pirkei Avot, que toca el 6º capítulo de Pirkei Avot, que dice Rabbi Yoshua ben Levi, dice Rabbi Yoshua ben Levi, pobrecito de aquel que dice que salió una voz del monte Joreb y dice, pobrecito de aquel que se ocupa de la Torá, dice un segundito, aquel que no estudia Torá es llamado como que despreciado, que está despreciando a la Torá. Entonces, Pirkei Avot no es alajá, Pirkei Avot es por sobre todas las cosas es enseñanza. Entonces, ¿por qué nos dice esto el Pirkei Avot? ¿Qué sacamos nosotros de todo esto? Después también dice que la voz salió del monte Joreb. El monte Joreb es el monte Sinaí. ¿Por qué lo llama con el monte Joreb? Y así también tenemos que entender todo qué es lo que representa esto. Entonces, acá dice justamente que hay dos formas, el Rebbe explica, hay dos formas cómo la persona estudia el Torah. Está el que estudia la Torah y está el que se ocupa de la Torah. La halajá, la ley, dice que la persona tiene que estudiar Torah. Y eso de ahí no hay discusión. Pero después el que quiere ir más allá tiene que ocuparse de la Torah. Ocuparse de la Torah quiere decir que no solamente estudiamos Torah cuando estamos en el Shiur, y ahí estamos estudiando Torah, y después salimos al mundo y vaya a saber lo que, sino al ocuparnos de la Torah, iluminamos al mundo. Lo que aprendemos lo aplicamos a nuestra vida cotidiana, sea donde sea y estemos donde estemos. Por eso, cuando se contaba a los Yehudim, esto para entender lo que preguntamos al principio, cuando se contaba a los Yehudim se los contaba desde los 20 años en adelante. ¿Por qué desde los 20 años? En Pirkei Avot, justamente, que estudiamos el Shabbat pasado, dice, Benesrim Lirdov. A los 20 años la persona empieza a correr.
no es que tiene que correr una maratón de los 42K, sino uno empieza a correr en la vida. Uno ya se mete en la vida y empieza a ocuparse de la vida. No es lo mismo hasta los 20 años que a partir de los 20 años. A partir de los 20 años ya se los juzgan en las esferas celestiales, etcétera, etcétera. Entonces la persona tiene que saber que uno viene al mundo ¿para qué? Para influir en el mundo. ¿Y por qué justamente, miren qué interesante, por qué lo llaman Ar Joreb, el monte Joreb, y no dice Ar Sinai, el monte Sinai? Porque Joreb viene de la palabra destrucción. No quiere decir que uno tiene que destruir al mundo, sino al contrario, uno tiene que transformar la destrucción del mundo en luz. Llevar esa luz que uno sabe, que uno estudia, que uno profundiza y llevarlo dentro del mundo mismo. Si me permiten, bueno, así también hay otras cosas más también con respecto a los tzadikim, a los buenos vecinos, cómo mira el tzadik. El tzadik cuando mira al mundo ve lo bueno y cómo puede meter lo bueno en el mundo. El rayá, el malvado, ¿por qué es malvado entre otras cosas? Porque lo único que ve es todo lo malo. Entonces eso lo envenena a mucha gente, ¿no? Hay un maíz conocido que seguramente ya conté otras veces, que creo que contó Rav Slavatitsky de Bélgica, como pasó con él. Me tomo 2 minutos en contarlo. Que había un muchacho que lo aleino se puso de novia con una chica no judía. Vinieron, bueno, los padres pusieron el grito en el cielo, lo llevaron a hablar con uno, con otro, todo le hablaban, le decían, ¿cómo te vas a casar con una chica así? Le contaba, nosotros venimos con una cadena en Labones, si vos vas a cortar con esa cadena, por un lado, por otro lado decía, tus hijos no van a ser Yehudim, entonces ¿qué va a pasar? Cortaste todo para atrás y para adelante. No había forma de hablar. El Rab, el Sheliach del Rebbe, dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no me acompañás a mí a Nueva York? Vamos a hablar con el Rebbe. Y dieron una entrevista con el Rebbe, y cuando pasaron, creo que era todavía la época de los dólares, ya era. Cuando pasaron por lo del Rebbe, el Rebbe lo miró fijo y le dijo, yo te envidio. Me es conocido. ¿Por qué te envidio? Porque el tipo se quedó así como que el Rebbe me envidia. Sí, yo te envidio, porque yo no tengo este desafío. Yo me crié en otra forma, le dice el Rebbe, no tengo este desafío. Al no tener este desafío, no tengo tanta fuerza como tenéis vos. Si a vos se te presenta este desafío, es porque tenés todas las herramientas, todas las fuerzas para superarlo. Y justamente esto que se te pone tan fuerte contra vos, se te pone tan fuerte que querés casarte justo con esta chica, esto demuestra la fuerza interior que vos tenés. Esto lo dejó knockout al tipo y al final Baruch Hashem se casó con una chica judía y vive en Israel y tiene una hermosa familia. Pero ¿a qué vamos? Cada uno de nosotros tenemos fuerzas impresionantes que se nos dan para impactar en el mundo. Y cada uno tiene diferente. Lo necesitamos a todos. Y Hashem nos necesita a todos y nos mandó a todos. Nosotros podemos y debemos transformar al mundo. ¿Cómo? A través de esa fuerza interior que tenemos adentro y obviamente a través de la luz de la Torá, de nuestra tradición, de las mitzvot. Entonces, cuando hay gente que tiene desafíos muy difíciles, y a veces uno dice, che, a este le tocaron todas. Y bueno, le tocan de acuerdo a las posibilidades que la persona tiene, a las herramientas que tiene. ¿Por qué? Es algo que solo Hashem lo sabe. Eso nosotros no lo podemos definir. Pero sí tenemos que saber lo que llevamos adentro. Esto es lo que este muchacho dijo. Todos me hablaban de mis antepasados, voy a romper con la cadena. Otros me hablaban de mis hijos que no van a ser judíos.
el Rebbe me habló de mí. Y eso es lo que lo transformó. Que tengamos un Shabbat Shalom, Shabbat Mebarjim, este Shabbat bendecimos al mes de Sivan. A su vez, el sábado a la noche y domingo Rosh Hodesh.